Pues yo soy Paula González, he venido aquí con mi compañera de Gloria, que es codirectora de la Fiesta del Fin del Mundo, junto conmigo y junto con Andrés Santa Cruz, que no podía estar aquí. Y el corto lo hicimos en la ECAM como trabajo final para la diplomatura de documental y hemos venido a la sección Escolas con esta pieza, que es una pieza que hicimos durante el confinamiento, en un momento en el que estábamos perdidísimos en la vida, de breakdown de hola, ¿qué va a pasar con todo esto? Y la pieza explora un poco esa sensación de estar perdidos. Nosotros teníamos que hacer un proyecto de documental en la escuela, tenía que ser documental y justo empezábamos a rodar en marzo. Y justo fue el año del confinamiento, 2020 de repente lockdown total y fue como, bueno, chavales, ¿cómo hacemos un corto documental en nuestras casas sobre algo? O sea, era como muy difícil abordar un tema y entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una pieza para hablar sobre cómo estamos de desorientados en este momento tan concreto en el que no sabemos qué va a pasar? O sea, ahora con perspectiva sabemos que al final fueron unos meses y tal, pero en ese momento era como una cosa tan nueva y tan rara que queríamos como registrar en la peli esa sensación de no saber y de incertidumbre total, ¿no? Entonces al final no hicimos un documental, hicimos un híbrido entre ficción documental en el que empezamos a reflexionar sobre la pandemia a través también de pandemias pasadas, como que empezamos a investigar sobre otras pandemias y, por ejemplo, la gripe española que había sido 100 años antes, los titulares de... O sea, yo me puse a leer muchos archivos de periódicos, por ejemplo, de hace 100 años, que los titulares eran como los clickbaits del COVID. Y dije, wow, qué resonancia aquí tan potente y tan rara, ¿no? Como que al final era una cosa un poco cíclica, de que parecía que se iba a acabar el mundo. Entonces así surgió la Fiesta del Fin del Mundo, como una reflexión de esa sensación de que todo va a petar, pero que no sabes muy bien si es o no, y así fue hacer la pieza. Nosotros estuvimos mucho tiempo documentándonos sobre distintas pandemias cuando estábamos encerradas, porque teníamos mucho tiempo libre también. Entonces fue un proceso de investigación muy exhaustivo, que fue muy guay porque también eso, como teníamos tiempo libre, podíamos... O sea, que eso en la vida real no pasa tampoco, tener procesos creativos como tan extensos como que de repente se para el tiempo. Y entonces estuvimos investigando mucho sobre distintas pandemias, también sobre referentes pictóricos de otros siglos, porque era como, vale, ¿cómo vamos a representar el pasado si no tenemos imágenes que nos lo muestren? Entonces fue un trabajo también muy de documentación pictórica para ver las atmósferas y todo, que también fue interesante porque al final nuestra apuesta fue hacer una pieza muy estilizada sobre el pasado, o sea, no realista, sino idealizando mucho, que también era una apuesta formal y narrativa de nuestro corto. Y entonces empezamos a investigar mucho, luego tuvimos dos días de rodaje en el que hicimos reenactment con actores, pero también con colegas nuestros, de distintos cuadros y situaciones pandémicas de otros años, o sea, como de hace 100 años, pero también hace 600 años, por ejemplo. Y fue muy curioso porque cuando quisimos montar nuestra pieza con el guión que teníamos hecho, no funcionaba para nada, y fue un bajón. Hicimos como un Albert Serramal, o sea, era como hablar del pasado con Peña declamando, pero no funcionaba. Y entonces el montaje fue un proceso de rehacer la peli. Y al final dijimos, vale, tenemos un material que es interesante pero que no funciona de por sí como lo habíamos ideado, vamos a pensar una manera de darle vida a este material. Y al final, bueno, a mí me pasó una cosa un poco random, que yo siempre quise hacer una peli de unos correos que tenía mi abuela con un cibernovio de ella, cuando tenían los dos 70 años, y se imaginaban en distintos sitios y en distintas épocas. Entonces al final cogí el material que habíamos rodado y a través de chats como que rehice el guión a partir o sea, como que mezclé dos historias y dijimos, bueno, a ver qué sale de aquí. Y al final salió una peli mucho más porosa y mucho más imperfecta que funciona mucho mejor. Y nada, fue un proceso bastante caótico y bastante atípico, pero fue muy guay porque aprendimos mucho y salió una peli también muy rara de ahí. Me preguntaba cuando estábamos en el pase, como ha pasado ya 2 años, en plan, ¿cómo recibir a la gente esta pieza ahora? Justo después de la proyección de la peli no hablé con casi nadie que no conociera la pieza, porque estaba como con mis amigos y tal, entonces no sé cómo el recibimiento de la peli. Pero sí que tenía curiosidad porque me acuerdo que cuando la estrenamos a la gente le emocionó mucho porque estaba muy pegado a la pandemia y era como wow, esa sensación como de estar tan
eso, como de que se sentían muy representados con una sensación de incertidumbre y que no sabían qué iba a pasar ni nada. Y ahora que ha pasado tiempo, pues tengo yo curiosidad, porque no sé muy bien cómo se recibe, ¿no? Lo que sé es que después de 2 años se sigue programando, entonces imagino que es buena señal porque debe ser una peli que a pesar de que ha pasado tiempo interesa. Y lo que me hace muchísima gracia es que, por ejemplo, en España a todo el mundo le parece un drama y una semana nos fuimos a Alemania a 2 festivales que cuadraban en Alemania, en Kassel y en Múnich, y todo el mundo a los 10 segundos se descojonaba con los textos de WhatsApp. Y es como, y me decían, ¡buah, qué comedia más buena! Y decía, ¡wow, qué fuerte que en España lo viésemos como un dramón y en otro país, como por código cultural, no sé, como que se recibía como una supercomedia. Entonces eso me llamó mucho la atención, ¿no? Que hay gente que la recibe de muy distintas maneras, que conecta de distintas formas, sí.